Bien, voy a hablar, si tienen alguna pregunta ya saben, me comentan por aquí, pero voy a comentar algo muy importante que estuvimos hablando ayer también en la asesoría presencial, que tiene que ver con el desarrollo de arpegios, ¿vale? Uno de los temas importantes, sobre todo desde el aspecto más filosófico de la práctica de la guitarra, es intenten escucharse mucho y detectar qué son las cosas que vosotros hacéis cuando practicáis, pero que fluyen de manera orgánica, es decir, que se sienten cómodos, cosas que están dentro de su zona de confort y que no queréis salir de ellas porque si salen les cuesta más esfuerzo, ¿vale? Ese tipo de cosas, detéctenlas. Por ejemplo, si sienten que el tipo de picado que hacen es más alterno que sweep picking, o si hacen más ligados que picados, o por ejemplo, si cuando tocan acordes se sienten más cómodos tocando solo triadas, por ejemplo, cuando hacen un arpegio, lo hacen, por ejemplo, más con picado alterno, o usan más sweep picking, o solo saben dos o tres arpegios, pero que se sienten cómodos tocándolo, o si solo, por ejemplo, tocan puras escalas pentatónicas y se sienten cómodos. Esas cosas son importantes detectarlas, abrazarlas, quererlas y potenciarlas. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es desde esa perspectiva pasar al siguiente nivel y luego hacer que eso se filtre por otra información. Es decir, esa debe ser como la base de tu información, no siempre, pero en un grado alto para que puedas desarrollar otras áreas, ¿vale? O sea, no hay que borrar eso, sino que filtrarlo y que se diluya como cuando echas, es como si eso fuera tu grano de tu cuestión de azúcar que lo echas en el té y se diluye, pero todo está azucarado, ¿no? O sea que es bien importante trabajar desde ahí. Dave, I was saying right now that we have to recognize the things that we are doing normally or organically as a natural way to do things and do all the things through that way and spread that way to do the things but in different levels and with different information. Okay? Entonces, por ejemplo, miren, if you are good doing, for example, legato, ligados, you can do that with the arpeggios if you are learning how to play arpeggios. Dave, I want to do right now a little bit more about arpeggios. I know that you are working on that, so I would like to do a little bit more to give you some lights about it. Okay. Estoy diciendo a Dave que voy a dar algunas ideas de cómo pueden tocar los arpegios. Ayer estuvimos viendo las digitaciones que eran importantes. Entonces, por ejemplo, si vosotros tocáis ligados, ¿no? Si hacen esto mucho, o sea, casi no hacen picado. Ese tipo de picado no lo hacen, sino hacen... Yo me siento muy cómodo. Sobre todo cuando hay un poquito más de ganancia, ¿no? Entonces no tienen por qué intentar como reparar, entre comillas, esto. Llévenlo al siguiente nivel. Entonces, por ejemplo, practiquen arpegios desde esa perspectiva, ¿no? Por ejemplo, si van a practicar un arpegio mayor, lo pueden hacer desde ahí. Entonces tocan... ¿no? Entonces ahí... Lo que sí intenten trabajar es el tiempo, ¿verdad? 3, 4. ¿Vale? Es una idea básica.